Entonces, bienvenidos, bienvenidas al 15º Festival de Viviendo CNB, empezado por allá en el 2019. Eh, Encantado de tenerlos acá, a todos los participantes. Yo soy Marcos Wolf, voy a estar dando un taller que es sobre la autobiografía y la historia de Marshall. Así que estoy muy contento de recibirlos acá. Voy a estar facilitándome técnicamente y Mary seguramente me va a estar ayudando también. Con eso dejo de compartir. Y bueno, primero que nada quiero contarles ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Estamos acá por este libro, para los que no lo hayan visto. Este es un trabajo que estuvimos traduciendo junto con una colega, ahora la voy a nombrar y voy a mostrar su foto, que no puede estar porque está en el Encuentro Nacional de Mujeres acá en Argentina, que era justo este fin de semana, así que viajó y va a estar con actividades allá. Este es lo nombramos Autobiografía de Marshall Rosenberg en diálogo con Marjorie Cross Whitty, y ahora voy a hablar más de dónde salió este libro. Es un trabajo inédito, ¿no? No había estado publicado. Eh, Así que mi intención para este espacio tiene que ver eh, con compartir con ustedes y con compartir algo que entiendo que no estaba, que si bien parte de la historia de Marshall es compartida en sus libros y en algunos de sus talleres, y en algunos videos hay fragmentos de su historia. La mayoría están editados. O están editados o son muy espontáneos y muy cortitos que él comparte. Y acá nos encontramos con algo distinto. Entonces, cuando logramos conseguir este documento que tiene gran parte, o una buena parte de la historia de vida de Marshall, nos pareció una gran idea compartirlo y que la gente se entere. Y no es un trabajo que haya estado editado. Así que lo interesante es que están como en crudo. Son las historias tal cual como las contó él. Voy a compartir pantalla para decir algunos datos y estoy como pensando en este equilibrio, en compartir algo de información que para mí es interesante y no se dijo antes, y en el equilibrio que tampoco se vuelva muy aburrido. Entonces quizás traer alguna pregunta y hacer alguna actividad entre nosotros para compartir. Voy a ir intentando mechar esas dos cosas. Voy intentando también mirar sus caras y sus reacciones, a ver qué tanto baja o sube la energía para hacer o una cosa u otra. Así que sean bienvenidos a ser honestos con sus reacciones, así yo sé si la energía está bajando y necesitamos reconectar, o si puedo seguir compartiendo algo de información y la están pudiendo asimilar. Bueno, con eso preámbulo dicho, comparto pantalla. Entonces, primero que nada, estamos acá por el libro que mostré recién. ¿Quiénes somos los partícipes de esta historia? Somos unas cuantas personas. Primero que nada, la autora. La autora de esta obra en realidad es una psicóloga norteamericana, se llama Marjorie Cross Whitty, como lo dice ahí. Eh, la foto que está puesta es porque es una persona muy difícil, es muy esquiva. No pude dar con ella, no hay fotos de ella en internet. Quizás alguno de ustedes la llegó a conocer. Mary, quizás vos la conociste. Eh, la verdad que yo la conocí solo por un mail. Ahora les voy a contar que ese mail fue un mail muy especial. Pero ella es en la que hizo este trabajo de documentar estas historias de Marshall. Quienes conseguimos ese material para difundirlo, para editarlo y para traducirlo somos Vir Regner, que está acá. La pueden ver en su foto de LinkedIn, que saqué de LinkedIn. Y yo, Marcos Wolf. Y quienes nos ayudaron a conseguir este trabajo son estas dos personas que una ustedes conocen muy bien, la Ronnie Hauscher, entrenadora certificada. La otra persona es Alan Rolls, que no sé si alguno conoce a Alan. Sí, Mary la conoce. Yo sí conozco a Alan. Fui a varios talleres con él. Es increíble. Mm. Alan es una pieza de la historia, no solo de la Ujú. CNB, sino también de focusing y del enfoque centrado en la persona en general. Es el entrenador que más años lleva como entrenador certificado. Y fue una de las personas que acompañó muy temprano a Marshall a organizar
sus talleres allá en Estados Unidos, como una especie de ayudante organizador. Algo de eso él cuenta, pero no hay tanto documentado tampoco de él. Y además es un fanático de la historia. Es genial porque le gusta guardar un montón de las cosas, de los materiales que él tuvo. Y, y es muy lindo también escuchar cuando tiene ganas de compartir. Él fue el que nos hizo contacto para que conozcamos, no, para que consigamos este documento con historias de Marshall, porque es amigo de 50 años de la autora que hizo las entrevistas originales. Eh, Ellos se conocieron antes de conocer la CNB y, y fue quien nos mandó, básicamente quien nos consiguió y nos mandó, habló con ella y nos consiguió el trabajo, nos lo compartió. Así que si algún día llega a ver este video, thank you, Alan, no habla español. Eh, Así que esos somos los involucrados en esta historia. Dicho esto, ¿hay alguien que sea nuevo antes de seguir? ¿Alguien que sea relativamente nuevo o completamente nuevo a la comunicación no violenta o que está empezando ahí? ¿Sí? ¿Valentina? Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces voy a hacer una breve introducción muy injusta a lo que es la comunicación no violenta, muy, muy, muy injusta, pero para hacerla breve me parece que es importante. Eh, entonces, les voy a compartir un poquito de qué se trata, de sus elementos más importantes. Digo justo porque es muy difícil resumir y sintetizar algo tan multidimensional como la comunicación no violenta, pero una forma de explicarla podría ser que, ahora vamos a poner algún colorcito acá, si queda el video se ve, que culturalmente lo que aprendimos en nuestra cultura fue conseguir lo que queremos en base a premios y castigos. Y acá no estoy hablando de castigos físicos únicamente. Hola Leonardo, bienvenido. Sino todo tipo de castigos, ¿no? Como la ley de hielo, no hablarle a alguien porque hizo algo que no nos gusta, o decirle a un niño nene malo, ¿no? Cuando hace algo malo, o nene bueno cuando hace algo bien. Está tan metido en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo hacemos, pero solemos ser más amables o más drásticos o más rudos o más ásperos según la persona, las otras personas hacen cosas que nos gustan o que no nos gustan. Y en eso está metido la lógica de premios y castigos, es una lógica de coerción, decía Marshall. Entonces, dice, hay como dos preguntas, si se quiere, de esto. Dice, lo que aprendimos a hacer es hacernos dos preguntas: ¿qué está bien y qué está mal? ¿Y qué merece premio o castigo? Dentro de esto hay todo un montón de lógicas que usamos, como si las personas se merecen o no lo que tienen, como si nos hacemos responsables o no de nuestras propias acciones, o si de alguna manera oscurecemos la cantidad de opciones que tenemos en nuestra vida, justificándonos con que es la única opción que tenemos. Si usamos juicios moralistas para las otras personas, las etiquetamos diciendo que son buenos, malos, que son egoístas o que son buenas personas. Todas esas lógicas están incluidas en estas dos preguntas. Entonces, Marshall va a ser una de las personas que, creo yo, más claramente trae luz a este aprendizaje social. De hecho, en su libro, el libro rojo, lo voy a decir yo, el libro de La comunicación no violenta, que la mayoría de nosotros conocemos, empieza poniendo luz sobre este problema. Entonces dice, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, no funciona. Dice, es costoso. Cada vez que alguien hace cualquier acción, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, desde sentir que no tiene opciones, todos lo pagamos. Dice, por ejemplo, el ejemplo clásico era, si yo hago que mi hijo, mi sobrino, ordene sus juguetes, porque le digo que si no lo voy a castigar, lo puede hacer con la peor cara del mundo y también lo voy a sufrir. Entonces dice, no, como no hay forma de salir de esta ecuación, no termina funcionando para nadie. Entonces propone una alternativa. La alternativa que propone es conseguir una calidad en la conexión que permita que todos veamos lo más fundamental y lo más importante satisfecho. Entonces apunta no a resolver, sino a conectar antes. Cualquier cosa que necesitemos resolver, primero conectar. Entonces se propone dos preguntas. Dice, si te vas a mover en el mundo, movete desde estas dos preguntas. ¿Qué está vivo en nosotros? ¿Qué está vivo en vos? ¿Qué está vivo en la otra persona?
y qué haría más genial o más maravilloso la vida. Y si te mueves de esas dos preguntas, siempre vas a estar como a favor de la vida y siempre vas a tener muchas más chances, en el fondo, de enriquecerte a vos, enriquecer a otras personas, o como lo dijo en algún punto de su historia, tener lo que querés sin arrepentirte de lo que hiciste para obtenerlo. Son todas frases que fue usando a lo largo de la historia. Eh, a partir de esto, para quienes lo están escuchando hace poquito, voy a describir la CNV un poco más en términos del cómo. Sería algo así como una tecnología social que está muy basada en el lenguaje, en cómo pensamos y cómo hablamos, todos esos aspectos del lenguaje. Son una serie de herramientas, de habilidades que quieren poner la atención en que nunca nos olvidemos de esas dos preguntas. ¿Qué está vivo en nosotros? ¿Cómo podemos enriquecer la vida? Porque cada vez que nos desorientemos, estos componentes, estas herramientas, estas habilidades nos van a proponer volver a enfocarnos en qué está vivo en nosotros, cómo podemos hacer la vida más maravillosa. Tiene cuatro componentes: observaciones, sentimientos, necesidades y pedidos. Eso seguramente lo escucharon en otros talleres. Vamos a decir que son lugares en donde poner la atención, que dan una alta probabilidad de que todos tengamos nuestras necesidades satisfechas. No voy a entrar ahí en cómo usarlos, eso lo van a ver en otros talleres y lo van a explicar otros mucho mejor que yo. Y hay unos 10 conceptos o ideas súper importantes que tienen que ver con que las personas somos naturalmente compasivas, nadie nos los tiene que enseñar, sino que agarrás al niño más chiquito y esa persona ya de por sí puede disfrutar de dar a la vida de otro, ¿no? Y lo hemos visto todos. Entonces dice, eso está, nadie te lo tiene que enseñar, se puede desconectar con el lenguaje, con el pensamiento, pero ahí está. Es un elemento fundamental. Todos tenemos las mismas necesidades fundamentales, en eso todos somos iguales, siempre estamos eligiendo lo que hacemos, nunca estamos obligados a hacer otra cosa, siempre tenemos una opción y somos responsables. Esto va justo al tema del festival, ¿no? El festival, el tema principal es la responsabilidad. Él decía, somos responsables por lo que sentimos y por lo que necesitamos. Entonces, hacer pedidos para atenderlos es nuestra responsabilidad y no que otros adivinen lo que necesitamos. No es responsabilidad de otros, sino es nuestra. Eh, Va a decir que todo lo que hacemos es para satisfacer una necesidad, un valor fundamental. Va a hablar de los juicios y va a decir que cada juicio, cada intento de coercionar a otro, cada intento de cambiarlo, siempre va a ser intentando satisfacer una necesidad importante para cada uno. Va a hablar de conectar antes de resolver, como dije antes, y va a decir que expresar y entender esas necesidades fundamentales humanas va, va a ser siempre más probable que las podamos satisfacer. Son algunas de las cosas que estoy nombrando súper rápido, solo para tenerlas en mente mientras nos movemos. Para quienes estén sumándose, les recomiendo ir a otros talleres donde van a entrar más en profundidad. Pero son una serie de ideas que están dichas con un montón de frases y con un montón de ejercicios y con un montón de prácticas, pero básicamente están alrededor de estas. Entonces, Marshall acá les traigo, este es un taller de él de 1998. Ahí lo van a ver con sus orejas de jirafa y con su maniquí de chacal, símbolos que usaba pedagógicos para hablar de la comunicación no violenta. Y es como se ponían las orejas de jirafa, decía, esta es una tecnología muy sofisticada que lo que va a hacer es que no me permite escuchar juicios, no me permite escuchar si otro se merece o no se merece algo, casi que no me permite escuchar qué otras personas piensan. Cuando me pongo estas orejas solo puedo escuchar qué sienten y qué necesitan. Y solo puedo escuchar lo que fundamentalmente las personas decimos, que es por favor y gracias. Entonces va a hablar, fíjense, como una especie de herramienta, ¿no? Como un foco de la atención en donde ponerlo. Me gusta este video porque es bastante antiguo y nosotros vamos a hablar de como de la historia antigua de Marshall. Pues hay una historia más moderna, pero lo que cubre el libro va a ser esta etapa, incluso antes de este taller. Y bueno, vamos a ver que Marshall fue cambiando un montón. Entonces, esta es una de las cosas que quería nombrar. Entonces, las personas
solo decimos por favor y gracias. Fíjense lo transgresor que es, ¿no? Está dejando fuera un montón de estructuras culturales aprendidas a propósito, para lograr el propósito de esa calidad de conexión. Entonces, sigamos. Primero, espera, tengo alguna pregunta para ustedes. Todavía no. Bueno, vamos a hablar de la obra. ¿Cómo llegamos a esta obra? De hecho, vamos a hablar de la obra en sí primero. Esta obra, en realidad, este libro que estoy mostrando acá, que voy a dejar de compartir porque si no se hace muy aburrido, me parece, así que nos podemos ver las caras y las reacciones. Esto que ven acá, en realidad, es una tesis. Marjorie Whitty era una estudiante de psicología consultiva o counseling psicológico, no sé cómo traducirlo, no tiene una traducción única. Y ella para su tesis en su carrera le pidieron que tenía que hacer un trabajo profundo, pero no necesitaba ser cuantitativo, no necesitaba medir un fenómeno, podía ser algo social. Entonces ella que se dio cuenta que le gustaba mucho los agentes de cambio, le gustaba la gente que iba y hacía cosas en la sociedad. Entonces ella vivía en ese momento en Chicago y se conoció un montón de activistas sociales. Entonces dijo, qué mejor que ir, intentar capturar parte de su vida. Entonces pensó en hacer una serie de entrevistas, en esas entrevistas hablar de la vida de las personas, cómo llegaron a eso, y la única excepción que hizo, porque iba a traer toda la gente de Chicago, era con Marshall, que era de Saint Louis, otra ciudad, otro estado, y lo entrevistó a Marshall. Entonces en esa entrevista hizo 5 entrevistas, casi 20 horas de Marshall contando de su propia historia desde su niñez hasta el año que lo entrevistó, que fue en el 85. Y toda esa historia la transcribió y solo 10 horas usó para hacer sus tesis. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y dónde están las otras 10 horas? Bueno, no sabemos. Chan. Sí. Esas 10 horas están grabadas en el sótano de Marjorie, de Marge, en una inundación en San Luis. Perdió todas sus grabaciones y lo único que nos pudo decir Alan es que creen que Marshall le había pedido esos materiales y esas grabaciones para hacer su propia autobiografía y ella cree que se los mandó por correo copias. Entonces le pregunté a Alan si sabían dónde podían estar las copias y me dice, pueden llegar a estar con su esposa Vivi, con su esposa Gloria, pero no sabemos. Y cuando le pregunté a Gloria, me dijo, tengo un sótano lleno de 50 años de cosas de Marshall, no tengo idea si están o no. Si algún día las encuentro, les aviso. Así que no sabemos si hay más material o no, solo tenemos lo que dice la tesis que ella hizo para su carrera, que es un montón igual, así que quizás algún día nos sorprenda con más grabaciones de Marshall contando su propia historia. Lo que sabemos es que la tesis no la difundió, la entregó en el año 91 para terminar su carrera de doctorado y quedó en esa biblioteca de la universidad hasta por lo menos el 2023, cuando empezamos a averiguar. Hoy en día está publicada en lugares muy chiquitos, en la página de los primeros entrenadores. Hay uno que hizo algo sobre la historia de Marshall, otra persona que no conozco, que tiene partes de la publicadas, pero en general no está publicado en inglés y bueno, y no existía en español. Entonces, les voy a contar un poco la historia. ¿Hasta acá cómo vienen? ¿Vienen con energía? ¿Sí? Ok. Quiero Eh, chequear, Marco, si entendí sí, bien algo, ¿puede ser? sí, claro. Eh, o sea que la tesis de ella incluía digamos, la desgrabación de 10 horas de esa conversación y otras 10 horas quedaron afuera de su tesis Sí, y es las que no se sabe si están o no están. sí, Y lo que ella publicó en su tesis es desgrabación de la propia entrevista sí. y es lo que ustedes tradujeron. Sí, es más o menos la mitad de las horas grabadas, Mm. estimativo. Eh, y ella lo hizo, acuérdense, en el 85, o sea, lo transcribió a máquina de escribir con muchísima paciencia. Lo hizo para otras 5 personas más, para otros activistas. A mí me interesó solo traducir la parte de Marshall, pero hay otras personas, y, eh, si alguien tiene ganas. Y son básicamente, lo dividió en 16 capítulos, que yo los conservé en el libro cuando lo edité.
Algunos son capítulos largos, otros son capítulos de casi poquitos párrafos. Está dividido como ella pensó que tenía sentido dividirlo y yo lo conservé y me parece que es una linda división. Tiene cosas editadas porque tenía como errores en... Ella lo hizo para... Imagínense un joven intentando integrar su tesis, pasado de vueltas, de transcribir muchísimas horas. Bueno, hubo que editar bastante, pero estaba muy bien y muy claro como lo hizo. Y bueno, yo les quería contar un poco de cómo llego a esta tesis yo, o sea, cómo llego a encontrar esto que no estaba ahí. No, yo no sabía de su existencia y eso que he leído creo que casi todo lo que... He leído mucho de CNB, pero esto no estaba. Bueno, yo empecé más o menos en el 2018, me enteré de la comunicación no violenta, hice el entrenamiento intensivo. Después de años de practicar la comunicación no violenta, quería estudiar counseling. ¿Alguien sabe lo que es el counseling? Algunas personas saben, otros no. Algo similar, si quieres, una profesión de ayuda. Tiene puntos en común con la psicología o la psicoterapia, para ser más preciso. Eh, Tiene una orientación, la que yo hice, que es centrada en la persona, que es humanística, de la misma rama de la CNB. Entonces yo quería como estudiar esta carrera profesional. El referente principal de esa carrera es un psicólogo que se llama Carl Rogers. Y yo cuando escuché ese nombre y había escuchado de la CNB, Marshall es alumno de Carl Rogers. Esa era la frase que a mí me quedó. Entonces, cuando empecé a estudiar counseling, fui a ver cuándo había sido alumno, de qué carrera, qué había pasado. Eh, y ahí me enteré, como no había información. En internet no encontré. Estoy hablando más o menos del año 2019, 2020. Entonces no encontré por ningún lado y dije, bueno, debe ser una historia que quedó. Qué raro que no haya información. Tampoco encontraba mucha información de qué había estudiado Marshall. Antes de seguir diciendo, me gustaría hacer tipo trivia. Algunos seguro ya lo saben, pero otros quizás no. ¿Qué creen que estudió Marshall? Pueden Creo abrir el que, micrófono, escribir en el chat. perdón, creo que psicología, Psicología. Ok. ¿Alguien tiene otra hipótesis de que estudió Marshall? sociología. Sociología podría ser tranquilamente. Más hipótesis. Ok. Estudió psicología. Sí. Entonces, lo que me pasó es que yo me quedé con la pregunta. Yo soy una persona muy curiosa. Resolución de conflictos, dicen ahí. Y sí, sí, podría haber sido tranquilamente. Yo la verdad que me lo imaginaba más como un tallerista, ¿no? Hay como estos que hacen tipo talleres de coaching, que son como, que se dedican a difundir, ¿no? Esa resolución de conflictos. Yo en principio me lo imaginaba un poco por ahí. No, él hizo un doctorado en psicología en una de las universidades más prominentes de Estados Unidos, que es Wisconsin, muy conocida por ser punta de lanza en psicología, y doctorado es un nivel muy alto de estudios. Eh, a mí me sorprendió saber eso, yo no conocía. Eh, entonces yo me quedé con la pregunta, y me quedé como vieron cuando te pica y no te puedes rascar. Bueno, quería saber, entonces agarré y dejé. ¿Alguien hizo alguna vez una alarma en Google para que le avise cuando aparece un nuevo resultado en la búsqueda? No. Bueno, yo hice eso. Entonces, en 2023, Google me avisa que encontró un resultado en donde aparece el nombre Marshall Rosenberg y Carl Rogers. Entonces fue a buscar. Resulta que alguien había modificado la página de Wikipedia y había puesto un dato donde decía: Marshall Rosenberg fue alumno de Carl Rogers, que es un psicólogo muy importante estadounidense, en la Universidad de Wisconsin en los años 60. Entonces yo fui y dije, bueno, ¿dónde sacaron este dato? Voy a ver y ponía su tesis, la tesis de Marjorie Whitty. Dije, listo, lo encontré. Finalmente, acá lo tengo. Voy a desasnarme, voy a saber qué pasó. Bueno, resulta que esa tesis no estaba publicada. Estaba en una biblioteca, en una universidad de Estados Unidos, guardada. Eh, Mandé un mail a la universidad, traté de conseguirlo. Me decía que solo daban a préstamo otras universidades que tengan convenio.
yo no estudiaba en una universidad con convenio. Dije, claramente no voy a poder, no voy a poder saber fehacientemente eh, cuándo, qué pasó, cómo fue, si se llevaban bien, mal, si tuvo impacto o no en la vida de Marshall. Eh, bueno, charlando sobre mi frustración con Ronnie por no conseguir esto, Ronnie me dijo, puedo mandar, Ronnie es entrenadora certificada hace muchos años de comunicación no violenta, dice, puedo mandar a la lista de mail, puedo mandar a la lista de mail, preguntar, alguien lo debe conocer, efectivamente lo hace, a los 20 minutos responde Alan Rawls diciendo, yo la conozco de toda la vida Marjorie, le escribo y te paso el trabajo. Me pasó en un mail, en el cuerpo del mail, todo el texto pegado, las 100 páginas de la autobiografía. Apenas me llegaron, las leí, me impresionó muchísimo la crudeza con la que contaba de su vida. Eh, lo leímos con Ronnie, se lo pasé a una colega, Bir Regner, que es la que nombré antes, y Bir fue la que me dijo, tenemos que publicarlo. Si esto no está, necesitamos traducirlo y publicarlo, porque la gente evidentemente no conoce un montón de estas historias. Y, y por sobre todo, hay un montón de temas que se estuvieron hablando en la comunidad de entrenadores, que tienen que ver con cosas de raza, que tienen que ver con cosas de género, que tienen que ver con un montón de temas, que dan un montón de controversia y en este libro están tratados en primera plana por el mismo Marshall, contándolo el mismo. Entonces, además eran sus propias palabras, no era algo que se acordaba otra persona, sino algo que él dijo. Entonces dije, para mí tiene razón, yo creí que nadie le iba a interesar, pero fue Vir la que dijo, lo tenemos que hacer, nos pusimos a traducirlo. Primero le quisimos pedir permiso, obviamente, a Marjorie, lo intentamos otra vez de Alan, nos respondió un mail que decía una sola palabra, granted, que en español significa permiso concedido. Así que tenemos el permiso de Marjorie para estar contándole todas estas cosas y para traducirlo. No le pudimos sacar más de una palabra a ella. Sabemos que es una persona muy conocida en el mundo de la psicología centrada en la persona y que tiene una gran trayectoria y es muy importante. Aparentemente no era tan importante, no sé si no era tan importante o nunca se le ocurrió publicar esto, ¿no? Y que otras personas lo sepan. Así que acá estamos. Hasta acá preguntas, comentarios. Yo tenía una consulta. Tengo Sí, entendido que hay una organización en Estados Unidos, ¿no? Como la sede central sobre comunicación no violenta. ¿Han sí. intentado comunicarse con la organización? Si tienen información, porque me resulta llamativo de que la propia organización no se haya ocupado de esto antes. Bueno, la forma en que la contacté es a través de Ronnie, porque Ronnie mandó es cierto, se llama el Centro para Comunicación No Violenta, está en Estados Unidos, es la organización que fundó Marshall por el año 84. Eh, Hoy en día son todos entrenadores, tiene su propia organización, tiene sus propios proyectos. Entonces, no se nos ocurrió ir y mandarle al director del board, no sé quién es, se nos ocurrió sin mandar en la lista de entrenadores certificados. El único que respondió fue Alan. Y el que tenía, como efectivamente después publicó ese trabajo en internet en inglés, que hoy en día hay muy poquitos lugares, pero se puede conseguir, eh, fue Alan. Así que evidentemente el que más ganas del conocimiento histórico era él dentro de los entrenadores certificados. Bueno, y después yo, ¿no? En ese orden. Eh, y Así que, no sé, por ahí hay otra persona, la verdad que no lo sé. No le pedí tipo periodista como si quieren hacer comentarios al respecto, pero es una buena pregunta, Marcos. ¿Respondí tu pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Sí, dale. Eh, bueno, mencionaron que es difícil un diálogo más extenso con la esposa de Marshall, ¿cierto? Pero ¿habrá más Ah, personas ojo, dentro del entorno de Marshall? el diálogo Sí. difícil fue con la autora de la tesis, que no es la esposa de Marshall. ¿Y Aclaro por pero la respuesta del permiso le preguntaron a la esposa? El permiso es de la autora de la tesis,
La autora de la Ah, tesis está. Ahora es entendí. una psicóloga norteamericana, sí. Porque yo pensaba igual estamos hablando deben ser personas mayores, y capaz que muchos ya fallecieron, pero tratar de ubicar, hacer un trabajo periodístico, ¿no? Un poco, Mm. tratar de ubicar a personas dentro del entorno de Marshall, ¿cierto? Amigos, familias, hermanos, sobrinos, hijos, no sé, como para y que cuenten, o sea, va a ser una voz, va a ser alguien hablando en nombre de Marshall, pero bueno, sería alguien que lo conoció en vida, digamos, ¿no? Y que lo Buenísimo. conoció dentro de su vida privada también. Claro. Eh, ahí nosotros abrimos la puerta. El que quiera que siga. Hablando de eso, vamos a hacer tipo trivia. ¿Saben si tiene familia Marshall? Cómo es su familia? ¿Alguien conoce, tiene datos? Mari, yo sé que vos conoces el tema. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Tiene hijos Marshall? ¿Tuvo casado o no? ¿Un solterón? Bueno, ya ese dato lo dije. Yo creo que tiene 2 hijos, ¿no? Ah, cerca. Está cerca. 3. Tres. O... Tres hijos. Tengo los nombres por ahí. Brett, Rick em, y la hija se llama Marla. Mm. Marla. A El, ver, el hijo Rick perdón, es estás con un preguntas. colega mío. Ah, es un colega tuyo. Él siempre trabajaba toda su vida en la enseñanza de inglés. Ah. Y entonces, de hecho, Marcos, estaba pensando, sería bonito pedir otro libro para mandar a él. Sí, estaría hermoso si nos podés hacer contacto. Sí. Yo me quedé con muchas ganas de contactar gente que nombra en este trabajo, pero también alguien de su familia y Ujú. nosotros por temas de tiempo solo le ofrecimos a Alan y a Marjorie, las dos personas que nos ayudaron allá. Em, Yo no sé si Valentina habla con la gente ahora o no. Yo no sé, la conocí. Yo fui a un IIT con Marshall en 2009 o 2010, mm, 2009, no recuerdo. Y conocí a él y conocí a Valentina. mm. Ujú. Sé que en los últimos talleres IITs que dio estaba. Los últimos, sí. Sí, sí, sí. Sí, era muy lindo, muy, muy impresionante. ¿Valentina quién es? ¿La mujer, la esposa? La tercera No. esposa. Ujú. Ahí está el otro Ya dato. saben, ya está el dato. Perdón. No, buenísimo. Ay, Eh, sí, pero ella era, yo recuerdo las conversaciones con ella porque yo hice un roleplay con Marshall. eh, Después ella vino a hablar conmigo y habíamos hablado porque ella había perdido un hijo que no era de Marshall, de otro, y hablaba del, del luto y cómo ella trabajaba con el dolor. Fue algo mm, muy, muy lindo, pero no sé, no sé. Más de ella. Yo no sé si está interactuando con personas o no. Tampoco. Ujú, Estaría buenísimo, como decía Marcos, hacer un trabajo por ahí más periodístico. ujú, Eh, yo no sé, yo le dediqué muchos meses a esto, no sé si voy a seguir. Quizás más adelante le dé un poco más de energía, pero estoy seguro que hay más cosas para conseguir y muchas más puertas para abrir. Sé que Alan, si lo quieren contactar, es un gran fan de la historia y él tiene mucho material que a mí también me encantaría traducir y traer sobre cómo el método se desarrolló. Algo voy a comentar ahora, pero él tiene más y es muy interesante ver cómo se fue desarrollando la comunicación no violenta. Y gracias por compartir ahí, Mary, de tus historias. Yo sé que vos tenés ahí información Yo de primera mano. fui a una IIT en Canadá con Alan Ah, claro. y de verdad, usted estaba ahí también, Margarita, fue No, con Alan. era una pregunta que no tiene que ver con eso, pero es importante. Solo voy a Ah, compartir eso de Alan para cualquier persona que le interese. En esa IIT decidí ir solo a Alan porque su forma de ser, de vivir los principios de comunicación no violenta fue tan profundo y sus mm, talleres fue tan, pero tan profundo que nunca había experimentado algo así. mm. Nunca. Y entonces mi sugerencia, si alguien puede,
Él es un mentor, una persona increíble para aprender. Sí, me encantaría. Sé que todavía está trabajando y es parte de un grupo de los que se saben como los primeros entrenadores, la primera generación de entrenadores, y cada tanto hacen encuentros, y sé que están tan activos intentando sostener como cierta parte del legado de Marshall, tal cual como lo aprendieron. Así que los invito también a buscarlo. First Gen se llama, después les pongo el nombrecito. Em, bueno, hasta Margarita, acá. creo que Margarita quería preguntar algo, ¿no? Ah, Margarita, sí, dale. Una pregunta bien práctica. ¿Se puede comprar el libro en Busca Libre o cómo se obtiene? Sí, ahora les paso el dato para conseguirlo. Tengo por Gracias. ahora, lo editamos físico en Argentina y digital para fuera de Argentina. Estamos viendo si lo podemos hacer impresión a demanda para otros países, pero puede llevar un ratito. Así que ahí depende qué tan rápido lo quieras leer, puede ser digital. Pero ahora paso los datos para que lo puedan tener. Eh, Marcos, ¿y eso que te llegó por mail con todo el texto escrito, te llegaron imágenes, como imágenes de esa transcripción que ella hizo a máquina o lo habían ya pasado a por suerte estaba en digitalizado? por suerte estaba en texto. Ah, ¿y eso te lo mandó Marjorie o Alan? Alan. Alan Ah, se que lo ya envió a lo... Marjorie y me lo mandó a mí. Me mandó solo un capítulo, son varios capítulos. O sea, cada capítulo de 100 páginas. Hizo una tesis increíble, Marjorie. Wow, Un laburo que pocas veces visto, me parece a mí. Eh, y eso, le mandamos gracias, qué sé yo, no nos contestó nada. Lo único que nos contestó fue esa palabra, del permiso wow, para traducir. Así que yo creo que tiene como otra pasión y el foco en otro lugar. Y esto fue parte de su aprendizaje, pero después fue por otros claro, rumbos. Es mi ok. imaginación, la verdad que no lo puedo saber. Claro, no saben. Pero si leen, cuando leen eh, el prefacio del libro, lo hizo Alan y él cuenta un poco sobre sus charlas con Marjorie, sobre la CNB y cómo lo hicieron. Eh, bueno, ¿están para ir un poco más? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? No, ok, hay gente despierta. Bueno, otra trivia. ¿En qué año nació Marshall? ¿En qué año murió Marshall? Adivinen. No, Alan Rolfs. Alan Rolfs. ¿Murió en el 2015? Sí. Muy bien. Murió en el 2015. ¿Qué año nació? Gracias. ¿Qué Yo voy a piensan? tirarme un año, 1932. Estuviste muy cerca. 1934. Ah, 34. Eso nos da una idea más o menos en qué época vivió. Y vivió en una época en Estados Unidos bastante agitada, ¿no? Él, ahora lo voy a resumir un poco, pero empieza a estudiar psicología justo después de la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Guerra Mundial hubo disturbios raciales en Estados Unidos. Pasa la etapa, ¿no?, de los derechos civiles y los activistas por los derechos civiles en Estados Unidos. O sea que tiene una vida con un montón de eventos. La vamos a repasar rápido. Acá les voy a compartir un toque de pantalla, pero enseguida lo saco porque voy a intentar resumir toda la historia de Marshall súper injustamente en pocos hitos. ¿Están preparados? Sí, ok, bien. Va a haber acá como una serie de papelitos para que yo no me olvide de cosas. Yo tengo como cuatro etapas, si quieren, desde que nació hasta que terminó esta biografía, esta autobiografía, ¿sí? Después su historia sigue, pero no la voy a cubrir yo en este taller. Entonces, primero tuvo una etapa de bastante sufrimiento, en una época donde hubo disturbios raciales, eh, y el que más se acuerda de él y que menciona ahí, a todo esto hay algo de spoilers, pero esto es muy poquito de lo que dice la autobiografía, así que hay un montón de cosas más. Básicamente él va a pasar en parte de su niñez cuando se muda en unos disturbios que se hacen en el año 43, donde mueren muchas personas porque se estaban mudando como gente
de piel negra y gente de piel blanca al mismo lugar en Detroit, y hay disturbios raciales en Estados Unidos, matan a varias personas negras, se tienen que encerrar en su propia casa para no sufrir. Ellos eran de ascendencia judía, había bastante antisemitismo en esa época. Entonces pasa de primera mano una experiencia tremenda de, de antisemitismo y discriminación racial. Cuando va al colegio tiene una primera historia, ¿no? Que lo primero que le dicen en su colegio en donde se mudaba, le preguntaban si era judío, cuando dijeron su apellido, ¿no? Y eso lo marca muchísimo. Dice que le pasaba lo siguiente. No podía, bueno, no voy a poder hacerlo tan rápido, me parece. Dice, ¿cómo puede ser que veo a la gente disfrutar ser cruel y veo a la gente disfrutar ser compasiva? ¿Qué está pasando? Dice que veo una sonrisa en un nene que me está pegando porque yo soy judío, y mientras me pega lo disfruta, y a la vez veo, y mencionaba a un tío muy querido de él, veo a mi tío, Julio, ayudar a mi abuela que está postrada con una sonrisa y con un disfrute, a pesar de que es un trabajo enorme y muy difícil, y viene todos los días a ayudarle y lo disfruta. Dice, ¿cómo puede ser que las personas sean tan crueles en circunstancias fáciles y tan compasivas en las circunstancias más difíciles? Esa va a ser la pregunta que lo guía casi toda su vida, marcada por estas primeras historias, ¿no? En su niñez y en su familia. Va a hablar de su familia como un modelo compasivo por este tío y por su abuela. Entonces acá está como el encuadre, si quieren, de su vida. El encuadre va a tener que ver con por qué la gente sufre, cómo puede ser que algunos puedan ser tan crueles y disfrutarlo, otros pueden ser tan compasivos. Si alguno estudió ya sea psicología o leyó algunos libros de existencialismo, Viktor Frankl se preguntaba exactamente lo mismo 10 años antes. O sea, va bien al centro de la experiencia humana. Ahí Valentina dice, ¿qué necesidades pueden tener esas personas crueles? ¿Lo analizó? Bueno, es parte de su búsqueda, ¿no? Cómo hacer sentido de todo ese fenómeno humano, ¿no? Estas dos puntas de un espectro entre la compasión y la violencia, cómo puede existir eso a la vez, qué provoca una cosa, qué provoca la otra. Entonces, a partir de estas experiencias, cuando es joven y tiene que estudiar, va a elegir una carrera que tiene que ver con curar. Tiene muchísimo sentido, ¿no? Después de haber pasado esto, entonces va a elegir psicología, una carrera muy nueva en esa época. Imagínense que era como ahora estudiar, no sé si se les ocurre una carrera súper nueva, como estudiar marketing digital, no lo sé, pero estaba empezando. Antes existía la filosofía, pero no la psicología, empezó después, justo cuando él está entrando a ser un joven, a la sociedad. Cuando estudia Una psicología, cosa importante, quería sí, mencionar, Marcos, un dato interesante es que en la época que él estudió, eh, en esa época de los 50, 60, la psicología existía, pero era principalmente conductista, ¿cierto? sí, Y estaba en un momento de crisis el conductismo, se lo estaba criticando y estaba viendo vías a otro tipo de psicología. Yo creo que Marshall agarró justo un momento de crisis que le dio la oportunidad de adquirir otras herramientas para usted desarrollar lo que desarrolló. sí, está bueno el comentario ahí, mi tocayo lo dice. Él, cómo empieza la psicología a escala o como carrera o como disciplina profesional, y parte es el ejército de Estados Unidos clasificando gente como apta o no para ir a la guerra. O sea, eso es parte de la historia de la psicología. Y Marshall entra justo ahí. De hecho, él, bueno, se salva de ir a Corea como soldado. Está atravesado, ¿no? por estas historias de la humanidad. Así que bien, gracias por traerlo, Marcos. Y va a haber como mucho predominio de un tipo de psicología cuando él está estudiando, que es la psicoanalítica, y va a hablar bastante de eso y lo va a influenciar un montón. Entonces él empieza a estudiar, ya empieza a tener un propósito, se da cuenta que quiere apoyar, quiere curar a otros, quiere contribuir a la vida, como diría después. Se va a encontrar con algunas influencias muy particulares en su carrera. Estas influencias, algunas son un profesor que se llamaba Hakim, que lo van a ver, un profesor muy crítico de lo que en ese momento era la medicina psiquiátrica.
que eran como los loqueros, ¿no? Los asilos, donde encerraban a las personas, las diagnosticaban y a partir de ese diagnóstico el destino de su vida iba a cambiar y casi que eran presos. Dicen que cuando empezaron a bajar la cantidad de gente en asilos, empezó a subir la cantidad de gente en cárceles, o sea, están muy correlacionados esos mundos. Entonces, esta persona, que era un profesor de sociología, que se llama Michael Hakim, era extremadamente crítico de los psicólogos, extremadamente crítico de los psiquiatras, de los psicólogos. Decía que los psiquiatras, y a ver si esto les suena, ¿no? De la comunicación no violenta, hacían juicios moralistas disfrazados de juicios científicos. Entonces decían, esta persona es extremadamente neurótica y parecía científico, porque el término parecía científico, pero no tenía nada de científico. Era una clasificación para después poder ponerlo en algún anaquel ahí en la sociedad y poder lidiar con ese problema. Otro va a ser alguien que se llama Thomas Szasz, que es también un médico psiquiatra, que hizo un libro que se llamaba El mito de la enfermedad mental. Entonces él va a decir que no es cierto, las enfermedades mentales están construidas como sociedad para controlar a la sociedad. Bueno, eran pensadores muy críticos los que a él lo influencian. Hasta acá como viene, nada, me alguna seña o algo, se viene así, se viene más o menos sosteniendo la energía. Aparte yo tengo un tono de voz calmado, entonces tiende a darle sueño a las personas. Cualquier cosa que ustedes peguen un grito o hagan algo inesperado. Así la gente se despierta. Marcos, cuenta en este libro, o sea, sé que no querés spoilear, pero si va la pregunta como algo de que parte del libro es como él contando qué es lo que lo motivó a estudiar psicología, qué preguntas lo llevaron ahí y luego me imagino cuáles no fue encontrando, ¿no? Y que después buscó en otros Sí. sitios. Mm. Sí, sí. Va contando, él tiene capítulos sobre sus estudios. De hecho, yo estoy dejando afuera un montón de historias que creo que son las más interesantes. Acá yo estoy haciendo como medio como un encuadre de cómo es la historia de su vida, pero las historias que tiene están buenísimas, de cosas cotidianas que pasaron, que lo marcan profundamente y que le dan como muchísimo matiz. No hay cosas que él contó en sus talleres, pero hay cosas que no contó. Va a contar de como sus dificultades para. Acuérdense que esta es una carrera en una sociedad con muchos problemas raciales, con mucha estructura, con guerras que están pasando, con un ejército que buscaba que la gente se sume al ejército. O sea, estaba en un entorno muy duro, con médicos psiquiatras, con sistemas muy poco flexibles. Y él va a ser un joven tratando de buscar su identidad, con muchísimas experiencias de problemas raciales, ¿no? Una persona que se había encontrado que le habían pegado por ser judío, le preguntaban, como, está atravesado por este problema y no le va a dar igual, va a ser central en su búsqueda. Entonces, hay varias historias de cómo intentó llevar adelante eso. Si quieren, como sin hacer spoilers, bueno, casi lo rompe, ¿no? Estuvo casi a punto de apuntar, como de ir para otro lado y dejar esa carrera y hacer otra cosa. Entonces, a todo esto, ¿de qué creen díganme trabajos que creen que tuvo Marshall? Otra trivia. ¿De qué trabajó Marshall en su vida? Psicólogo se Antes puede. de, antes de ser psicólogo, decís. O después, incluso. Mm. ¿Fue voluntario de algo? Voluntario, sí, eso seguramente. Sí. ¿Algún otro trabajo tuvo? Bueno, profesor, no sé, será. Profesor, Mm. profesor fue varias veces, trabajó en un colegio, trabajó en varios colegios, trabajó en varios colegios, en particular en colegios donde intentaban hacer desegregación, intentaban volver a juntar la población blanca y la población negra, que fue un gran problema en donde él intentó contribuir. Además fue taxista intentando tener dinero para hacer lo que quería. Además de Ajá, eso, ya vamos. sí, Verónica, ¿querés decir algo? Ah, no, quizás se abrió sin querer el micrófono. También trabajó en una cantina sirviéndole el almuerzo a otros estudiantes. Tuvo un programa de radio. Hizo unas cuantas cosas. Eh,
Otra más. Bueno, después durante la carrera también, además de estos personajes muy influenciadores, conocí a Carl Rogers. Carl Rogers fue una persona muy revolucionaria de su propia manera. No fue un revolucionario, fue un revolucionario silencioso, decía él. Fue una persona que buscó hacer las cosas muy distintas en una época muy difícil. Le llevaba como 20 años a Marshall, y él ya venía haciendo cambios que después Marshall, con la comunicación no violenta, va a intentar como avanzar todavía más. Él venía intentando practicar la psicología de una manera muy diferente, su método se llama centrado en la persona. Entonces buscaba cosas que la CNV tiene construidas adentro de sí mismas. Entonces buscaba no etiquetar a las personas, escucharlas tal cual decía, creerles lo que decían, buscaba no diagnosticarlas de ninguna manera, buscaba que nunca sacarles el poder de decidir sobre su vida. Todas cosas que conocemos por la comunicación no violenta y tienen raíz en que fue su profesor en la Universidad de Wisconsin. De hecho, si quieren saber sobre ese periodo de Carl Rogers, hay un libro que se llama Libertad en la Educación, donde él cuenta la pesadilla que fue sumarse a su universidad, que era extremadamente exigente con sus alumnos, eh, y donde Marshall estaba estudiando en ese momento. O sea, es parte de la historia. Ese periodo de la historia es conocido por eh, intentar que los alumnos dejen la carrera, básicamente. Eso era lo que se proponían, que queden solo los mejores. Bueno, está en el libro también todo lo que pasa dentro de su universidad. Eh, Después va a hacer su práctica clínica, hace su práctica clínica en varios hospitales, en varios lugares, ahí hace mucho de su, de su práctica, va a hacer terapia de familia, va a trabajar con niños en la parte de aprendizaje, sin querer, o sea, una de sus prácticas la hace en escuelas donde se llamaban niños delincuentes. ¿Saben lo que es eso? Eran niños hinchapelotas, difíciles, que hacían lío, que hacían quilombo, no sé cómo decirlo para otros países. Niños revoltosos, o que no tenían padres o que no tenían un soporte familiar y los mandaban a una institución correccional. Algunos de ellos sí eran como habían roto la ley, ¿no? Y habían o robado algo por el estilo. Marshall estuvo en colegio para hombres y para mujeres, y de eso sacó una gran parte de la comunicación no violenta, creo yo, que es, en algún momento hizo un trabajo para las Cortes de Justicia, diagnosticando a estos niños, y en ese diagnóstico armó una serie de criterios, y esos criterios los usó después, porque uno de sus trabajos más importantes tiene que ver con la educación y los problemas de aprendizaje. Entonces él se va a dedicar a enseñarle a niños cómo aprender. No sé si esto les resuena, pero es un gran componente desde mi punto de vista de la comunicación no violenta, la pedagogía. O sea, no es un modelo teórico la comunicación no violenta, es extremadamente pedagógico. Bueno, ahí está la raíz. Él se dio cuenta en un momento que se había convertido en un especialista en problemas de aprendizaje para niños, va a conferencias y se da cuenta, sin darse cuenta, se volvió eso. Bueno, después además va a ejercer su práctica de formas que básicamente le molestaban a todo el mundo, ¿no? Cuando todo el mundo decía tenías que diagnosticar, no quería diagnosticar. Cuando todo el mundo decía si vas a atender a una pareja, tenés que atender solo a la persona. Él invitaba a la familia y hacía sesiones en familia completa o en grupo. Casi todo el mundo estaba en desacuerdo con las cosas que él hacía y tenía una gran capacidad de soportar críticas de otros y estar al borde de que lo echen de casi todos lados. Cosas que después se volvieron comunes, en su momento no eran para nada comunes. Y era una de esas personas con un espíritu muy disidente, muy crítico, que las intentó, primero bajo el radar y después cuando la gente se enteró, se aguantó las críticas. Entonces, después de todas estas experiencias, que ya terminaba su carrera, va a una práctica clínica. Es un periodo de su vida donde le pagan dinero por hacer las cosas, eh, y lo contratan en una serie de personas que tienen una clínica privada. Tiene una gran práctica clínica enorme, un montón de gente donde hace terapia en pareja, hace terapia uno a uno, enseña a los niños con problemas de aprendizaje, gana mucho dinero, le va muy bien, pero empieza a estar cada vez más desmotivado, ¿no? Empieza a estar cada vez más desmotivado, se da cuenta que
le cobraba mucho a estos niños, quiere que parte de su sistema sea que los niños decidan si él tenía que, o no que recibir dinero, si sus sesiones habían sido efectivas o no. Entonces sus socios empiezan a llamarlo que tenía un problema como una síndrome de trabajador social. Una síndrome de trabajador social que como medio que era como alérgico al dinero y ellos tenían una práctica privada y no estaban para hacer caridad. Entonces tiene muchísimos inconvenientes con sus propios socios. eh, y, y bueno, lo hace un tiempo y después se da cuenta que uno a uno no iba a lograr lo que él quería. Que si iba persona por persona y si todas las personas los tenía que atender un terapeuta, las cuentas no daban, no daban. Y él quería impacto, quería que las personas, que todo el que necesite ayuda la pueda tener, básicamente. Se ve muy insatisfecho, tiene un programa de radio en ese momento donde cuenta este tipo de cosas, hace algunas publicaciones y se da cuenta que está muy insatisfecha, en algún momento renuncia a ese trabajo. El problema de renunciar es que no podía ejercer más en ese estado, tenía un contrato que no le permitía ejercer. Entonces, a ver, me siento tan acompañada al conocer su historia. Yo también sentí reflejado un montón de cosas. Y, y ni te cuento el último capítulo que habla de los entrenamientos intensivos. Si alguno fue a entrenamientos intensivos, les recomiendo que lea el último capítulo, porque parece que yo nunca me vi tan reflejado en, creo, en otro escrito como él. Bueno, va a llegar entonces a una etapa donde renuncia, se ve en la situación de que ya no puede enseñar o ni practicar psicoterapia, entonces empieza a tener, él ya estaba haciendo algo de trabajo voluntario, pero empieza a expandir su trabajo voluntario y empieza a ir sobre todo a lugares donde trabajaban la segregación, a barrios pobres, a escuelas de integración. Y en ese periodo es donde conoce a dos personas súper que lo influenciaron de una manera tremenda, que son Al Chappelle y Vicky Legion. Son dos activistas de base, un activista en género, Vicky, y otro, un pandillero. Básicamente era el capo de una pandilla. Marshall va a ir a dar un taller ahí, con, perdón mi español, con los huevos en la garganta, eh, con mucho respeto sobre el lugar, pero entendiendo que era un invitado en ese lugar, pero en algún momento se trenza un poco con esta persona, no se llega a pelear, pero está a punto. Y bueno, esta persona le va a traer un gran aprendizaje. Y por 10 años va a trabajar con esta persona y va a aprender muchísimo de un pandillero, básicamente. Lo mismo con Vicky, va a aprender muchísimo de los problemas de género y de los problemas que traen. Va a tener una mente muy que piensa en sistemas, ya no está pensando en uno a uno, ya no es un psicólogo, empieza a pensar al mismo como un psicólogo comunitario, como alguien que mira las cosas más en un plano social que en un plano individual. Eh, Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere compartir algo que quizás le resuena con esto? Todo este periodo que contás de incluso acompañar niños en sus problemas de aprendizaje y tal, todavía hasta ese momento él no hablaba de la comunicación no violenta. Todavía no estaba exactamente lo que se llama Mm. la comunicación no violenta, eh, pero yo creo que es difícil de distinguir una cosa de la otra en algún momento. Hay formas de distinguirlo, pero empiezan a aparecer ya componentes. O sea, el componente sistémico ya está, el componente sobre la obediencia ya está ahí. Lo único que no va a tener son los elementos tal cual los conocemos. Eso van a ir cambiando. Creo que solo tenía observaciones. Bueno, esto se los cuento, pero es medio técnico, pero para los que conocen el paso número 3 las necesidades o el componente de las necesidades humanas básicas, ese es el último que se agrega. Quizás el más importante visto desde el final de la historia, pero el último que se agrega, él lo que va a proponer es que te hagas cargo de tus propios juicios. Entonces va a decir, observa lo que pasa y decir, porque yo pienso que sos un... Añade el juicio ahí. Entonces decir, de lo que sea que te pasa, hacete cargo. Entonces va a hablar mucho de la responsabilidad al principio, eh, pero todavía no habla de necesidades. Quizás sí hablaba de deseos, hablaba de cosas que se quieren, pero todavía no. Perdón para los que no conocen tanto el modelo y los pasos y qué sé yo. Es uno de los La componentes, pirámide de componentes. Maslow. ¿Cómo?
No, que basa su modelo de necesidades en la pirámide de Maslow, De hecho, no. ¿no? Es otro, el teórico que lo influencia es otro, es un teórico Ajá, latinoamericano, es un teórico chileno, Margarita, que se llama Max Neef, que inspirado en el humanismo temprano, como Maslow, hace algo que se llama la economía a escala, y dentro de su modelo económico decía que los modelos económicos no tienen que ir a donde que los recursos no tienen que ir a donde los recursos ya están. O sea, el dinero no tiene que ir a donde hay dinero, que los recursos se tienen que repartir según las necesidades satisfechas o insatisfechas. Y eso va a tomar Marshall. Muy sorprendentemente. Yo no sabía esto, Marcos. Está buenísima tu pregunta. O sea, sí en el humanismo, y Maslow fue uno de los exponentes del humanismo más grandes, pero Maslow decía que unas necesidades son más prioritarias que otras, y en la CNV no va por ahí. La CNV, todas las necesidades pueden estar a la vez, insatisfechas, Claro, y yo recuerdo en el libro, hace mucho que lo leí ya la última vez, pero recuerdo que mencionaban a la pirámide de Maslow y mencionaba una diferencia que tenía con lo que proponía Maslow, que mm, estaban ordenados de manera vertical, digamos, ¿no? Las necesidades. exacto. Y me acuerdo que daba un ejemplo, no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero un ejemplo equivalente puede ser cuando, por ejemplo, que uno tenga la necesidad de evacuar, de ir al baño, y estás justo charlando con alguien, y uno se aguanta las ganas de ir al baño, porque es otra necesidad la que está satisfaciendo Sí. al estar compartiendo con la persona. Entonces, se supone que la necesidad de evacuar es una necesidad básica y tiene que estar antes y tiene que estar, y resulta que después en las dinámicas no funcionan así, digamos. Está buenísimo lo que traes. De hecho, la pirámide de Maslow no es de Maslow, la hizo un consultor que trabajaba en empresas, que resume su modelo. De hecho, ni Maslow estaba convencido de eso después. Lo aclara más adelante. Pero bueno, la gente se quedó con la pirámide porque es una idea muy pregnante, ¿no? Como que apenas la escuchás y decís, sí, claro, es obvio. Pero está re bueno lo que traes. Es un tema re interesante. Y Marshall lo aclara y en algún momento lo nombra, Max Niff también, y habla de eso, y me parece que está re bueno prestar atención, porque es una enseñanza muy, muy interesante. Ahí Valentina había dejado una pregunta, gracias por avisarme que no la vi. ¿En el libro recoge algo de su espiritualidad? Sí, sí, bastante. Va a hablar de sus problemas con llamar la espiritualidad, va a hablar de religiones, de qué lo influyeron a él, qué otras, cómo él las miraba, desde dónde se paraba, y me parece que está re bueno. Yo ahora puedo hacer un resumencito si quieren, lo voy a contar un poquito más adelante, pero sí, para él la espiritualidad en principio es algo central. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una curiosidad que me imagino la voy a ver cuando lea el libro, pero cuando yo conocí la CNB había conocido antes un libro que se llama Un curso de milagros. Y cuando conocí la CNB dije, esto me suena mucho a un curso de milagros. Y al principio cuando lo decía con las personas que me traían la CNB me miraban con cara como diciendo que tiene, o sea, como nada que ver o no sé qué tiene que ver, porque bueno, era algo medio desconocido. Y una vez encontré una entrevista en YouTube donde Marshall nombra el curso de milagros y fue como que me dio ahí la certeza de que no estaba tan Mm, en cualquiera mi razonamiento, ¿no? Como que lo... Y no sé si habla de eso en no algún... habla de ese libro, es posible que el libro haya salido después, pero me parece que hay algo que algunas personas creen que está inspirado, la CNB, en la psicología cognitiva conductual, y un poco tienen razón. La cosa es que es tan multidimensional que toma de tantos lugares, es difícil. Cada uno ve el suyo, ¿no? Cada uno ve reflejado como lo que más le toca en ese modelo. Yo vi, por ejemplo, la parte humanística, pues es lo que me llama la atención a mí, pero cuando otros decían, no, esto se inspiró, y sí, también seguro se inspiró de eso que pensó. También como que se inspira de varias fuentes y las mezcla de una manera que no es tan fácil reconocerlas, pero ahí están. Ah, estoy viendo que se sumó además Fer Lamelas. Fer Lamelas es un gran amigo y me ayudó muchísimo con las pruebas de lectura y las versiones. Gracias, Fer, por sumarte y gracias por tus aportes a que la lectura fluya mucho mejor.
grandes aportes que trajo. Gracias a Ilu también por traer. Si hay algo de Marshall que me parece que es importante, que era un lector voraz. O sea, la cantidad de libros que leyó ese hombre es increíble, la verdad. Eh, y hay muchísimas referencias que yo conocí porque se las escuché nombrar a él. Y yo voy a nombrar ahora algunas de las inspiraciones que son un poquito así de todas las que nombra, y esto es solo una partecita de su historia. Hay un montón que él va incorporando. Eh, ¿Cómo viene hasta acá? ¿Bien, bien de energía? Nos queda una hora. Yo ya estoy para que charlemos entre todos un poco y después cerramos con algo más. A ver si me queda algo muy... No, estamos re bien. Mary, ¿querés? Le pedí a Mary si podía elegir un fragmento, le pasé algunos fragmentos y quería algo del libro para leer juntos y ver cómo nos resuena. ¿Les parece? Sí, claro. Em, sí, escogió unas cosas muy lindas. Em, Tal vez empezamos con esto. ¿Qué- El, qué- oh, lo perdí. ¿Querés que te pase el documento de vuelta? Segundito. Ahí está, perdón. Empecemos con esto. Yo pienso que eso sería bonito para que la gente... Eso. ¿Qué son las habilidades de la CNB? Porque pienso que muchas veces pensamos mucho en habilidades. Mm. ¿Cómo quiere manejarlo, Marcos? ¿Leemos juntos? Sí, leemos todos acá porque somos Vamos 13. a Si hacer los divido en salitas me parece que va a quedar ahí. De hecho, hay algunas personas que están con la cámara apagada porque no pueden participar. Leámoslos juntos y conversamos juntos, si les parece. Me encanta la ¿A vos? idea. Y Sí, pongo esas preguntas. O sea, esas van dale. a ser preguntas eh, Esto, esto que estás copiando en el chat, Mary, ¿son fragmentos del libro? sí, Ok. Este es un que fragmento del libro. ¿Querés Marcos leerlo, Mary? a leerlo. Sí. Sí, ¿qué son las habilidades de CNB? Sobre las habilidades de la CNB, la primera vez que esquié fue en una colina con un remolque de cuerda. Fue uno de los días más miserables de mi vida. Me agarraba demasiado rápido y me caía. Las personas detrás de mí se quejaban y yo me sentía mortificado. Alguien me habló de una pequeña cosa de metal que se acoplaba a la cuerda. Costaba alrededor de $1. Las habilidades son como esa pequeña cosa de metal. Al no saber que existía, sufrí. Una vez que la descubrí, subir la colina fue muy fácil. Las habilidades son una forma de conectarse con esta maravillosa, cálida y gran fuente de energía. ¿Qué son las habilidades? Un simple dispositivo. Aquí está. Gracias. Gracias. Y ahora aquí está vivo en nosotros cuando estamos escuchando eso o leyendo eso. El que quiera puede compartir. Ujú. ¿Puedo compartir? Ujú. Sí, Pati. Gracias. Bueno, a mí me ha hecho sentir como mucha esperanza, porque yo conozco la CNB creo que hace 3 años, pero me cuesta muchísimo entenderla, integrarla, porque creo que es como que no estoy acostumbrada. Por eso, hay más arriba yo puse una pregunta que tampoco se la leyó, es que si él Ah, tenía esa capacidad de no juzgar desde un inicio. Entonces yo digo, ah, yo decía, tal vez esto hay que nacer con esa habilidad, pero al escuchar esta lectura es como, me dio está mucha esperanza buenísimo. y mucho optimismo Mm. de que es posible lograrlo. Sí, eso. Está Ah, buenísimo lo que traes, Pati. No, para nada. De hecho, si lees el libro vas a ver que es un gran chacal. Es una persona que entiende que está educada en un lugar
muy violento y que parte va a ser eso y que se está reeducando en algo distinto y que siempre lo va a acompañar. Los juicios siempre lo van a acompañar, la violencia. Eh, Espero que eso te ayude a la esperanza. Sí, gracias. Y ay, Mm, también quería comentar que yo conocí la CNV a través de un facilitador de un curso de milagros, que dio un curso que era, o sea, el curso de milagros y la CNV y la comunicación no violenta. Ahí la conocí y estaba totalmente yo maravillada, pero al mm, mismo tiempo igual me parecía complicado. Entonces, bueno, sí, gracias. excelente. Evidentemente, Lu, le pegaste. ¿Quién era, Pati? Era un argentino que se llama Martín Merayo. Ah, Mm, mira, no lo conozco. Yo voy a todos sus talleres porque me encanta su enfoque mm, y ya son varias veces que habla de un curso de milagros y la CNB, o sea, como varios talleres, porque creo que es la forma práctica de llevar a la practicidad el curso de milagros. Sí. mm. Ujú. Excelente. Gracias, Pati. Buenísimo. ¿Alguien Gracias más? por el dato. Eh, yo quisiera comentar que leer el fragmento me recordó a un momento que tuve con mi hijo Nico de 8 años que me impactó realmente. Estábamos acostados y le dije, Nico, ¿vos crees que la pena, el enojo son sentimientos no placenteros? Le dije yo. Y me dijo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es sentimiento placentero o no placentero, pero sí te puedo decir, me dijo, que la tristeza es parte de mí y que a veces Mm, me dice que quiero tal vez dormir y me empezó a decir varias cosas. Entonces yo dije, lo que yo he experimentado con la CNB es que a veces me encuentro como analizando conceptos, mientras que con él he intentado vivir la conexión, es decir, preguntarle cómo te estás sintiendo, qué estás necesitando y que tenga acceso, que practique la conexión, ¿no? Más que analizar los conceptos. Entonces, al leer esto, me recordó que nunca le he hablado a él, nunca le he enseñado la CNB así de forma directa, como lo puedo hacer en un taller, en una clase, etcétera, sino que eh, nos he invitado más a practicar la conexión, ¿no? Como una habilidad. mm, Y no sé, me pareció tan interesante esta parte de que a veces la he vivido incluso en los talleres, donde nos preguntamos qué hacemos con este pensamiento, qué hacemos con este sentir, y que cuando vivimos solo las habilidades, es más fácil la conexión, ¿no? El mm. solo vivir, el practicar esta calidad de conexión, se vuelve todo más fácil. Él no sabía qué significaba un sentimiento no placentero. Y me pasó eso también cuando una vez me preguntó, no sé cómo se llama esto que estoy sintiendo, pero estoy como extrañando algo, me decía. Estoy Mm, extrañando estar en el mar. Y entonces yo le digo, me parece que esto puede ser nostalgia, le empecé a decir. Pero él ya estaba viviendo, ¿no? Como mm. estaba practicando, estaba desarrollando esa habilidad de conectarse con la vida, Sí. ¿sí? Como viviendo esa CNV pura, ¿no? Quería Y comentar eso. Eso fue lo que se me vino a la mente y al corazón. me hiciste acordar, hay una frase que sí se la escuché a él, no sé si alguna iba a compartir, por ahí van a compartir lo mismo que yo. Las dejo compartir primero. Margarita, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería decir algo, que eso que cuenta Mar, de que cuando él no tenía esa herramienta realmente lo pasó súper mal. Eh, yo sí me he dado cuenta que la comunicación no violenta te da hartas herramientas que realmente hacen un cambio. Por ejemplo, yo una de las que he usado harto es hacer peticiones y no exigencias, porque antes hacía siempre peticiones porque pensaba que estaba en mi, o sea, que era como yo tenía que pedirlo porque tengo la razón o porque soy la mamá o porque soy cualquier cosa. Y cuando uno realmente hace peticiones, tiene otra respuesta, ¿no? Sirve mucho. Así que yo uso esas herramientas que a veces parecen magia, pero que me las ha enseñado la comunicación no violenta.
quería decir algo más, que voy a poner una invitación en el chat, que es algo que estamos como creando con dos compañeros para que la vean y por si a alguien le resuena. Bueno, Gracias. a full. Debe ser del cine debate, me sale, no se me fue el nombre. Sí. Sí, a full, ponelo, dale. Gracias. Está buena una iniciativa ahí que tienen. Em, Marcos, una cosa que quiero compartir de esto. sí, Eh, dale. termina como de la razón que para mí fue muy lindo pensar en eso. Primero es un simple dispositivo que no es tan simple. O sea, no es tan simple. O sea, entonces pero mirando hacia atrás, sí, pero en el Mm. proceso no. Y el proceso, tengo miles de cuentos, de momentos en que sentí que yo estaba sufriendo, tratando de hacer algo y tratando de vivir CNB y no salí ni elegante ni sin sufrir. O sea, y a la vez siento que ahora sí, o sea, en un punto de mi aprendizaje que puedo notar en los momentos en que no estoy viviendo la conciencia y sea, sí, no estoy viviendo la conciencia y eso sí, me cuesta conectar. Mm. Estoy en un momento de que yo sí puedo decir, ¿qué valoro en ese momento? Valoro conexión. Ok, entonces voy a trabajar para conexión. Pero eso no es tan fácil, no es tan simple cambiar un paradigma. Acordarte de usar la herramienta es el. Esto, sí, 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 y usarla y saber cómo manejarlo es como un lightsaber de Star Wars, que no. Entonces, también Patty estaba pensando en lo que usted dijo. Me encanta que él dijo que es tan simple y no es tan simple. Y, Para- y sí, dale vos, dale vos. no, eso nada más, que no es tan simple. Y bueno, estaba recordando la primera vez que me topé con comunicación no violento, yo estaba viviendo en Japón y tenía una casa pequeña y tenía una visita de Ike Lassiter y Judith Lassiter. No sé si conocen a ellos. Ike enseña CNV en el mundo de como negocios. Y los dos estaban visitando, los dos estaban, eso fue como 1997 más o menos. Y ellos estaban aprendiendo CNV y ellos hablaban en una forma, mira, eso pasó y me siento tal cosa y necesito tal cosa, usted puede ser tan amable de hacer tal cosa. Y después de 2 días en mi casa, yo di vuelta a mi compañero de casa y decía, mátame, si yo hago eso algún día, mátame, porque yo no aguanto esa forma de ser. Mátame. Estaba usando esa violencia para bromear, pero yo no. Y de ahí, es decir, yo no voy a estudiar comunicación no violenta. Pero Mm, cuando yo fui al IIT, me di cuenta que ellos estaban practicando la forma, ¿cierto? mm, Y estaban haciendo una forma bien pública delante de mí, eh, pero eh, sí, entonces, y pienso que un parte de empezar a vivir esa habilidad, tener ese dispositivo, esa herramienta, es reconocer mi propio limitaciones, mi propio sí, forma de ser y poco a poco decidir que sí quiero vivir la conexión. sí. Hay una gran parte Y es del muchos años y examen. estoy aprendiendo todavía. Sí, claro. Y quería Marshall, añadir, que estaba aprendiendo, él estaba súper consciente de que constantemente dejaba de eso y tenía que recordárselo. Eh, contaron la historia, alguna vez de haber escuchado la historia del hijo, que él estaba intentando despacio poner en palabras y el hijo le dice, estás tardando mucho para hablar. Dice, bueno, si querés hacemos más rápido y te mete una patada te mete una patada en el culo y te digo, haz lo que yo digo. Dijo, no, papá, tomate todo el tiempo que necesites para pensar. Eh, perdón, le hablé encima a alguien que quería compartir.
Sí, yo quería compartir algo igual que rescaté del anterior taller en el que estuve, que fue justo con Lucila López, que le pregunté igual y ella me dijo que o sea, el gran tip era la práctica, práctica y práctica y que practiqué y realmente creo que eso también es necesario, importante, entonces, eso, gracias. Sí, digamos, lo que no vemos por ahí o que no es tan evidente es que llevamos toda nuestra vida aprendiendo el otro sistema, ¿no? El sistema de motivar a las personas a través de la coerción sin darnos cuenta. Entonces, es un poco injusto evaluarnos por algo que empezamos a practicar hace 5, no sé, 6 años, 10, no importa. Uno nace con el otro sistema. Entonces, nos va a acompañar ese otro sistema, nos guste o no. Después, a mí lo que me gusta de esto es, sí me gusta pensarlo como una herramienta simple, simple la herramienta, difícil de integrar. Me parece que la parte difícil es usar como herramienta a mí para enseñarme escucha empática, centrada como desde la psicología, hay capítulos y capítulos de libros. Y yo lo sabía de Marshall como hay dos pasos, sentimientos y necesidades. O sea, como herramienta es, son pocas cosas, digamos, comparación con una teoría psicológica, ¿no? En comparación con un modelo completo de psicología. Entonces hay algo de eso que me parece que es a lo que está apuntando en que 4 componentes versus 4 libros, digamos, es más o menos la ecuación. Después, obviamente, lo difícil es practicarlo e incorporarlo, eso seguro. También hay algo que decía que me gusta mucho, que es que la CNV es como una canoa, es para cruzar el río. No, después no, una vez que cruzaste el río no seguís con la canoa encima. O sea, una vez que llegaste a esa energía divina, conectar, a la calidad de la conexión, olvídate de hablar con sentimientos y necesidades si eso no contribuye. Estaba muy desapegado, me parece. Eh, Así que eso me hizo acordar acá de lo que compartía, eh, de la simpleza de la Ah, herramienta. me encanta esa imagen y sería bonito hacer una lluvia de ideas de qué es la CNV para, Mm, ¿cierto? sí, Para mí es un fuente, si puedo ir al fuente mm, para beber un poco. sí. Sabes que yo creo que si hacemos un tipo workshop de definiciones, salen por lo menos 10 definiciones distintas. Las 10 definiciones bastante certeras de lo que es. Sí. Estoy casi seguro. Es multifacético. Hola Lili, bienvenida. Hola, y a los que se conectaron y no vi porque no tienen cámara, bienvenidos también. Estamos acá aprovechando para charlar un poco. ¿Alguien más que quiera compartir con esto que compartió Don Mary? Si no, comparto una más y después ya creo que cerramos. Sí, yo quería tirar solo un pequeño dato que puede contribuir. Cuando Dale. Patti decía lo de los juicios, el cerebro suele tomar atajos, ¿cierto? Cognitivos. Es algo totalmente natural. Y los juicios muchas veces cumplen esa función de de atajos cognitivos, ¿no? O heurística creo que se le dice. Entonces, y creo, en el libro Marshall lo comentaba esto, de que no se trata tanto de no tener juicios, sino de alguna manera, poder abordarlos, ¿cierto? Porque juicios, como decía, como es una estrategia el juicio para economizar energía, vamos a decir, muchas veces va a estar presente. Yo creo que lo importante es hacerlo consciente y de ahí ya haciéndolo consciente ya uno tiene más posibilidades de tomar contacto con otras estrategias para mejorar la conexión, para ser más asertivo, etcétera. Quería solo mencionar eso, por si le No sirve fue. a Patti. Gracias, Marcos. Gracias, Eh, sí, porque realmente no los podemos eliminar. Es como natural que vienen, ¿no? Entonces, es hacer ese cambio. Ujú. Podemos iluminarlos. Cierto, es para iluminarlos. Ujú. eh, de hecho, lo que les contaba antes era la parte del método que él tenía al principio, antes de que sean los 4 pasos, era hacerte cargo de tu juicio, decir, porque yo pienso que, y decir tu juicio, y ponerlo en un papel, y traerlo a primer plano, ¿no? Y para que se pueda ver cómo nos afectaba ese juicio. Eh, Así que así empezó iluminando juicios.
Después se fue modificando. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, ahí dejé como conseguir el libro, si lo quieren, en el chat. Y después, bueno, ¿qué les Ah, y parece? te iba a preguntar si hay algo, si cuenta algo sobre el tema del nombre de no violenta, ¿no? No Como, cuenta el tema del nombre, pero eso está mira, en uno de los sí, libros, cuenta un poquito. sí, sí. Pero sí, lo que cuenta es los nombres anteriores. Y ahora si quieren lo Ah, leen. Me parece que están re buenos los nombres anteriores. Yo lo estoy comparando a Gen. Espera, hay una pregunta de Catherine que me la ignoré 2 veces, pobre, y ya voy, la vi. Siento curiosidad por la espiritualidad que llevaba Marshall. Lo que puedo contar de eso es, que me acuerde ahora, es Marshall viene de una familia judía, pero vieron como que hay cristianos o judíos que son como muy practicantes, y hay gente que es casi que no le da bola, digamos. O sea, sí, porque lo heredó, pero no lo practica. Bueno, Marshall venía de una de esas familias donde eran, pero no practicaban mucho. En algún momento él cuenta que lo quieren mandar a la escuela para hacer, donde después hacen el bar mitzvah y todo, y que lo terminan echando. Eh, pero sí era profundamente eh, consciente de esa energía a la que se puede conectar, la reconocía en las religiones y estaba muy dispuesto a informarse de otras religiones y espiritualidades. De hecho, una de sus influencias es la escuela de un sacerdote latinoamericano, que es la opción por los pobres o la teoría de la liberación, que es Berrigan. Berrigan eran personas que eran activistas, que iban a los barrios, que hacían cosas, que se movían. Bueno, Berrigan en Estados Unidos hizo eso durante el periodo de segregación, terminó en el top 3 buscado por la FBI. Es un personaje muy interesante si quieren buscar su historia, pero era una de las personas que inspiró a Marshall también. Paulo Freire, que también venía de la escuela latinoamericana. Max Neff, que es el chileno, también era una inspiración latinoamericana. Hay bastante de lo latinoamericano en Marshall y bastante de lo espiritual. Otra persona de la parte religiosa que nos inspiró es Martin Buber, que inspiró en realidad a todos los psicólogos humanistas y existencialistas. Es un filósofo israelita que eh, hizo un libro que se llama Yo Tú o I Do, que habla sobre la relación y el vínculo y cuándo se da un vínculo en profundidad, cómo cambia a las personas. Por sí, otro elemento también de la CNV. ¿Te respondí la pregunta? Por lo menos un poquito. Era muy cuidadoso, eso puedo agregar, era muy cuidadoso de no decir la palabra religión o espiritualidad cuando explicaba este método. Después, de más grande, me parece que no le dio tanta importancia. Pero al principio no quería mezclar, decía que las personas solo escuchaban esa parte, sino, y que lo iban a etiquetar y no iban a escuchar lo que tenía para decir. Pero en él lo creía como algo profundamente espiritual. De ninguna religión en particular, pero sí muy espiritual. Y bueno, y hay más detalles que me estoy olvidando ahora. Un poquito te respondí, genial. Bueno, voy con una lectura más. ¿Están listos? Y después ya terminamos. ¿De energía están todavía? ¿Sí? ¿Siguen ahí online? Ok. Bueno, lo dejo acá, de paso así lo pueden leer. Pero es uno de mis fragmentos favoritos. Me parece que habla mucho de él. Lo leemos juntos. Se necesita que las personas sepan conectarse con esa energía. Así que lo que Marshall Rosenberg ha hecho, dada su mentalidad algo tosca, es intentar descubrir cómo podrías enseñar a una persona tosca a conectarse con esa energía maravillosa. Tienes que ser muy concreto con la persona tosca. No puedes usar palabras como espiritualidad. Tienes que decir, hey tosco, identifica el comportamiento observable, identifica el sentimiento, identifica la razón del sentimiento, identifica los deseos, expresa eso. Asegúrate de que la otra persona se conecte con eso también. Y tosco, sabrás que comenzará a ocurrir un milagro después de un rato, aunque seas demasiado tosco para entenderlo. Verás, al hacerlo, que algunas cosas maravillosas comenzarán a suceder. Luego, el tosco encontrará algunas maneras de enseñarse a sí mismo cómo hacer estas maravillosas conexiones. Y sorpresa, si un tosco puede hacerlo, cualquiera en el mundo puede.
Ese es uno de mis Eso fragmentos. lo dijo él. Él mismo, es una narración. Habla él en tercera persona, Ah, pero habla es en una tercera narración. persona. En ese fragmento solamente, no lo vi en otro lado. ¿Qué les resuena? ¿Qué les hace pensar? A mí me encanta la posibilidad, porque tantas veces lo que me está limitando es mi juzgando si esa otra persona es capaz o no. Y ese milagro es un milagro maravilloso. Gracias. Sin duda. No sé si notaron, lo dejo por acá, pero no dice identifica observaciones, sentimientos, necesidades y pedidos. Dice identifica observaciones, sentimientos, razones de tu sentimiento y deseos. El modelo era distinto en ese momento. Mm. Solo una perlita para destacar. Y ahora sí, hago silencio para que puedan compartir ustedes. Veo que todo es un arte, ¿no? Es un arte cómo creo que en este momento que estamos reunidos y hablando acerca de él, nos sentimos como en algodones, ¿no? O sea, cómo va Mm, llevando todo para llegar a la profundidad de cada persona, cual sea. Y entonces creo que el arte es llevar esa parte romántica a la práctica, como ahorita me pareció muy importante esto que mencionas de cómo tratar o cómo abordar a una persona tosca. Entonces, yo tengo tres hijos varones, dos gemelos de 13 y uno de 7. Y entonces sí es cierto, o sea, cuando empiezo a leerlos, pues ya, entonces es más fácil la conexión, pero veo que cada quien es muy distinto para abordar. mm, sí. Y sí, yo me sentí muy identificado como hombre cuando habló de Tosco, y justo traías a tus hijos varones. Me parece que hay algo para los varones, para llevarnos y aprender. Gracias, Tania. Bueno, yo quiero decir que me sorprendió un poco en el texto que hable así como del tosco, como que use esa etiqueta. No sé exactamente a qué querrá decir, si hay algo como en la traducción o algo. Puedo aclarar Eh, siempre ahí la ah, traducción, porque y... una, esa es un salto en la traducción que aclaro en el mm, libro, que yo elegí una mm, palabra. La palabra original es pandillero, ah, porque él trabajó con pandilleros. Perdón que te interrumpa, ahora sí, dale, sí. claro. Sí, como que no sabía por dónde venía esa palabra, como a qué referirá. Y elegiste no poner pandillero porque... En realidad no hay una única traducción. La palabra es thug, que es mm, como matón o mm, bravucón, o no había una muy buena. Entonces elegí una intermedia que se traduzca más o menos eh, generalizada. La generalicé un poquito. mm. Quería añadir algo. Perdón, no sé Eh, si habías terminado, Lu, perdón que te No, interrumpí. y como que entonces, claro, me pregunto si se refiere, si se referirá como a una persona que está mucho en reactividad o que está lejos de la espiritualidad o que, no sé, como que me da curiosidad. Te digo Pero por ahí curioso. hay algo del contexto de ese texto, ¿no? Está buena tu pregunta. Quizás en el contexto hay algo, seguro, eh, y a la vez creo que se sostiene solo. O sea, hay algo de eso que creo que se puede reconocer. Pero sí, cuando leas el libro me parece que te va a hacer otro tipo de sentido. Me estoy imaginando yo, no lo sé. Gracias, Lu. Pati, ¿querías contar algo? sí, justo estaba pensando lo mismo que Lucila. Y cuando tú aclaraste que en la traducción decía pandillero o rufián, no sé qué dijiste, ¿no? Pero una cosa así. Igual mientras leía, yo me imaginaba que esa etiqueta de tosco se podía reemplazar por tóxico o narcisista o cualquiera de esas etiquetas que ponen los psiquiatras que ya deshumanizan a la persona. Entonces,
aquí también me da como una esperanza de que está al alcance de todos, ¿no? Mm, La CNV, sí. gracias, Pati. Sí, prepárense porque los libros de él suelen estar más editados, entonces tiene una lectura más libre de juicios o más cuidada en un montón de cosas. Acá es su versión cruda y es su versión antes. El libro que la mayoría de ustedes leyeron es del 2001. Esto sucede en el 85, bastante antes de que el modelo esté pulido. Entonces está como está y es parte de su historia. Y ahí me parece cosas para aprender de los estadios de las personas. Y gracias, Pati. Sí, a mí también me dio esperanza leerlo. Cualquiera puede, si un tosco puede. ¿Alguien más que quiera agregar algo, compartir? Fernando tiene la mano levantada. Marqui. Ah, Fer. Sí, no, ahí yo, o sea, breve, antes que nada, como agradecerte a vos, Marcos, y a Vir por el trabajo que hicieron, que es maravilloso, y reconocerles esa labor. Y después recomendarles a todas las personas que están acá que lo compren el libro, porque si les gusta la CNB, si leyeron el otro, el que, como vos decís, el que la mayoría leyó, esto es como un lado B que es para mí fue medio inesperado. Y, no, y aclarar que, o sea, para mí esto no tiene una intención pedagógica, ¿no? Como el otro, como el que, como vos decías, el que está más editado. Esto es una historia, ¿no? Está narrando de él, le hacen preguntas y él responde muy crudamente, con mucha honestidad. Y entonces cuando intentamos como tratar como de entender, bueno, cuál es, si él estaba usando una etiqueta con algún fin, yo creo que ahí él es como que no estaba pensando en etiquetas, está como hablando como es él, digamos, ¿no? Que es una versión que no está dando ni un taller, ni un video de YouTube, ni escribiendo un libro. Y para mí eso es lo más valioso, ¿no? Que tiene, que es como una versión sin edición de él y que lo humaniza un montón. eh, y nada, como aclarar eso, ¿no? Que me parece que es como uno de los grandes valores y aportes que tiene este Sí, escrito que ustedes hicieron. gracias, Fer. Sí, sin duda está. Hay un montón de cosas personales y que me parece que enriquecen, como que matizan, que agregan. Gracias por compartir eso. Aparte, vos lo leíste varias veces, tenés ahí como el, el tacto, Sí, la. sí, porque uno quizás como que piensa que Marshall estaba todo el tiempo como pensando en necesidades y en eh, estrategias y demás, y no, claramente no, claramente tenía muchos juicios y los siguió teniendo probablemente hasta el final de sus días, y, y esto es como que le ilumina esa parte, ¿no? De él, que también como que a mí me da esperanza, como bueno, sí. O sea, yo tengo un montón de yo soy como el tosco también. Eh, y bueno, si lo pude entender y ocurrió como ese milagro que dice, que él menciona, bueno, hay esperanza, ¿no? Mm, sí, tal cual. Gracias, Fer. A mí me gustó verlo humano, ¿no? Con todas sus. Sin edición. Verlo tal cual era. Me doy cuenta que no me gustan las cosas tan redondeadas, tan eh, pulidas. Me gusta ver cómo es genuinamente. Y me parece que hay mucho de lo genuino de él en este libro. Así que gracias por traer eso. Bueno, y ya estamos llegando a los últimos minutos. No sé si alguien más tiene alguna resonancia, algo que quiera decir. Quiero darle muchas gracias, Marcos, por ese gran Mm, trabajo.
Estoy súper inspirada, tengo muchas ganas de leerlo y aprender más. Y gracias también por no solo invitar la historia de Marshall, pero también los otros, como Allen, como la Margarita, como los otros que realmente inspiraban a Marshall. Es tan importante recordar nuestros ancestros, es tan importante recordar nuestros guías y le agradezco mucho ayudar a eso a nacer de nuevo en mí. Muchas gracias. Gracias, Mary. Sí, me encanta eso de ir a la raíz. A mí me gusta mucho eh, volver y honrar, ¿no? Lo que pasó. Todo lo que nos pasa ahora es una sucesión de algo que pasó antes. Y también ver como las raíces de Marshall y sus inspiraciones. Para mí fue muy revitalizador. Para mí todo necesita mucho contexto. Ahí comparto la idea periodística de Marcos. Para mí todo requiere, para entenderlo, el contexto de dónde salió. Y me gustan las cosas enraizadas en la tierra, ¿no? Sacadas y fuera de contexto. Así que gracias por tu comentario, Medi. ¿Algo más que le surja o preguntas quizás? Hay un montón de cosas que no dije. Si no, se Sí, nos va mucho. pensaba, hablando de contexto, yo pensaba que llegó a ser contemporáneo de Luther King. Sí, Eh, sí, entonces, seguramente habrá tenido una influencia importante en Marshall, ¿cierto? sí. Yo creo que em, Luther King, Gandhi y, ¿cómo se llama? Malcolm X y varios, él nombra a uno, pero no es tan conocido de los activistas, pero yo creo que lo marcaron mucho. No lo dice en este libro en particular, lo nombra en otros libros igual, pero ellos fueron los que lucharon eh, políticamente por lo que él llevó a cabo más operativamente, que es la desegregación de escuelas, por ejemplo, ¿no? La desegregación de los micros escolares, los niños se los llevaba por distintos micros o en distintos asientos según el color de piel. Bueno, y él trabajó años en escuelas desegregadas, entonces se estaba ahí en el pulso de esa movida, ¿no? De humanizar, en el fondo, de rehumanizar, de reunir. Así que estoy seguro que sí. Ojalá aparezcan algún día esas otras 10 horas y nos llevemos más sorpresas de gente que conoció y sí, no sé, y más contexto histórico. Yo quería preguntar, a mí la parte del libro que se editó en el 2001, una de las partes que más me interesó es la experiencia de Marshall en la cárcel. Mm. El libro comenta más en profundidad sobre su experiencia, o todavía no las había tenido esas experiencias cuando se tomaron estas notas. Creo que no las había tenido. Yo creo que él empezó a viajar, de hecho todo lo que fue mediación entre países con tribus, que él menciona también, todavía no había pasado. Recién estaba empezando en esa época a llamarse comunicación no violenta y a salir como a distintos estados y distintos Canadá, Estados Unidos, estaba en una movida más dentro del país. Eh, Probablemente sí no lo cuenta, pero me da la sensación de que fue después. No sé si ahí quizás Margarita Mary tienen más información. Eh, pero es una buena pregunta. La historia de la cárcel tiene un montón de historias era un buen contador de historias. Creo que eso seguro lo podemos decir. Son profundas las que cuenta, son difíciles de olvidarse también. Eh, les quería compartir esto sí, lo último. Basta, Marcos, de compartir cosas. A ver. En sus publicaciones, estas son las publicaciones académicas de Marshall. Fue un académico, o sea, además de un tosco y una persona que parecía más un carnicero o un camionero que un psicólogo, era muy sofisticado académicamente. Y sus primeros escritos empiezan en el 66, tienen que ver con las dificultades en el aprendizaje de los niños. Después, el diagnóstico de los problemas de aprendizaje en el 68, en el 71, ya empieza a hablar de psicología comunitaria
Y en el 71 aparece un libro que se llama, un artículo en realidad, que se llama Las palabras pueden ser ventanas o paredes. Conceptos y controversias en comportamiento organizacional. Esto los que leyeron el libro lo saben porque hay un poema que él habla, que está en el libro del 2001, en el libro rojo. Después en el 72 habla de terapia educativa, ya se está moviendo un poco más allá de los problemas de aprendizaje. Educación mutua es su siguiente publicación hacia la autonomía y la interdependencia. Fíjense cómo trae la responsabilidad y la interdependencia. Después más adelante aparece un manual para el pensamiento y la comunicación responsable. Así se llamó primero, comunicación responsable. Hacerte cargo de tus propios juicios. En el 76, de ahora en adelante, era un poema. En el 79, un modelo para la persuasión no violenta, no la comunicación, la persuasión, como convencer gente de manera no violenta. Y recién, en el 83, comunicación no violenta. En el 85 publicó un libro, antes de hablar de chacales y jirafas, que se llamaba Cuentos de patos y consejos para domar chacales. Así que antes de ser jirafas, eran patos. Les cuento por si les interesa saber el animal que había elegido para hablar de la compasión. Eran patos. No sé cómo fue la historia de cómo lo cambió después, pero creo que en algún lugar algo cuenta eso, pero no estoy seguro. Así que eso es un pequeño compilado que hace una persona en Inglaterra sobre sus publicaciones, que me parece que está linda para compartir. Así que se fue moviendo de problemas de aprendizaje hacia la comunicación y de ahí hacia como la profundidad en el vínculo y la compasión. Un poco su historia vista desde sus publicaciones. Bueno, yo creo que podemos terminar acá. Eh, si hay algo que quieran compartir, que quieran decir, más preguntas que tengan, me encanta pensar en los patos. Es linda, ¿no? La imagen de los patos. Hay algo que me gusta a mí también, del pato como animal compasivo. Eh, Bueno, yo agradecerte también, Marcos, por tu curiosidad que llevó a encontrar este material, poder acercarnos como otras miradas o, sí, o etapas de Marshall, de su investigación, de experiencias personales y demás. Y, y también por abrir este espacio para contarnos y para escucharnos. Así que muy agradecida. Y estoy ahí esperando dar con el libro que creo que lo tiene Vir, el mío, no sé. sí, claro, Porque sí. lo compré en preventa y no la pude ver todavía. Sí, 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 está ahí guardado, no te preocupes. Gracias, Lu. Gracias por venir. Un placer. Fascinante, lástima que no pude llegar muy temprano, dice Nachia. Va a quedar grabado, si lo quieren chusmear después. Va a quedar grabado y cualquier cosa me pueden contactar y me pueden preguntar si tienen curiosidad. Y con mucho gusto respondo todas las dudas. Ahora que tengo todo fresco después de la traducción. ¿Algo más que hayan aprendido ustedes sobre la historia de Marshall o que quieran compartir? A mí me Estás muteada, sorprendió Pati. mucho, ay, perdón, a mí me No. sorprendió mucho ahorita que comentaban que sí era un gran chacal. Sí, 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 claro que sí. Así se enteró, así se dio cuenta, siendo un gran chacal. De hecho, tiene una historia muy corta, que decía, yo primero, dice, era un gran chacal. Entonces, si alguien se cruzaba en la calle y yo venía manejando y me ponía en peligro, le decía, idiota. Y dice, pero después me eduqué. Dice, después me eduqué realmente. Y fui a la universidad y me volví una persona distinta. Entonces, si alguien se cruzaba en el auto por un lugar donde no me gustaba, le decía, psicópata. Era mucho más educado. Eh, riéndose del mismo, ¿no? Y de la educación que recibimos como sofisticados chacales. Patti, vos habías levantado la mano, ¿no? Habías abierto el micrófono, no levantado.
Sí, quería decir que había una pregunta en el chat que decía cómo llegó a esparcirse la CNV en América Latina, que igual me interesaría saber. Pregunta. Tengo posibles teorías, pero no tengo ninguna confirmada. Sospecho que Manu Mora, em, que Alejandra, Ale Bello y que Ronnie deben tener algo que ver. Pero es una buena hilo para tirar, me parece, saber cómo fue que llegó. Sé que Marshall estuvo acá en Argentina en 2006, ¿no, Mary? Vos quizás te acordás, o alguien se acuerda. Creo que en el 2006 estuvo acá en Argentina y no sé si no estuvo dos veces. Eh, Así que hay una tanda de personas que estuvieron con él acá en el país aprendiendo. Sé que era una persona ya grande y con algunas dificultades cuando vino, pero estuvo en Argentina y no sé a qué otros países de Latinoamérica habrá ido antes. Sospecho que probablemente a Brasil o quizás algún país de Centroamérica, o México casi seguro de haber estado mucho, mucho antes que otros países, por la cercanía con Estados Unidos. Pero conozco algo de mi país y de Latinoamérica amplio. Bueno, no sé si Brasil está ahí, ¿no? No sé si es Latinoamérica o no. Yo digo que sí. Em, pero sería una buena historia quizás para averiguar y que no se pierda. Perdón por no poder contestarte, Valen. Si averiguás algo y lo querés compartir, somos todos oídos. Bueno, si no hay más nada, cerramos acá. Entonces yo estoy muy contento de poder compartir. Para mí fue un trabajo muy lindo, fue muy trabajoso. Investigaré. Así está, me gusta. Sé que el padre Antonio llevó ahí va, mira, tenemos una punta de donde tirar. El padre Antonio. Debe ser de la rama de los sacerdotes con opción por la pobreza, seguramente. Seguramente. Eh, Buenísimo el dato ahí, padre Antonio. Me parece que hay muchas cosas de saber. Digo, pasó un montón de tiempo y Marshall nació en el 34. Es una persona que vivió una época completamente distinta a la nuestra. Entonces, hay mucha historia ya para compartir, no solo en Estados Unidos, sino en un montón de otros países que él recorrió. Y creo que estaría bueno hacerle algo de honor a toda esa historia y como a los hechos históricos de alguna manera, tal cual como fueron. Eh, Hay algo ahí que a mí me gusta y que tengo ganas de preservar. Así que si algún día tengo algo más, seguramente de las cosas que publique Alan o de la que comparta él y traduzca, sin duda las voy a poner a disposición de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta esta hora. Sé que para muchos de ustedes es tarde, para algunos es más temprano, pero otros deben estar cansados de otros talleres. Así que agradezco un montón. Le agradezco a Mary que se ofreció a leer y acompañarme. Ahí, sí, más si sos vos, María Luisa, te mando un abrazo ahí al sur de Argentina que nos está viendo. Gracias, gracias, gracias. Y, y bueno, ojalá sigamos conociendo más de la historia y nutriéndonos todavía más de, este, de esta hermosa historia de vida. La tesis se llamaba Historias de vida comprometidas, si la quieren buscar. De esta historia y de las historias que vinieron después, ¿no? A partir de todo lo que Marshall provocó en muchísimas personas que fueron súper activas en la comunidad. Bueno, cerramos entonces. Gracias, Fer, también por tu apoyo durante esta traducción. Aprovecho que estás acá para agradecerte. Hubo los momentos en donde me sentía con mi voluntad a punto de caer. Fer fue una de las personas que me ayudó a que no me rinda en la traducción y a Vir también a que no se rinda. Eh, Así que te agradezco muchísimo también. A todos ustedes por sus preguntas y por eso, y por las ganas de saber y de seguir investigando. Bueno, Muchas Gracias. gracias. gracias, nos vemos. Besos. Gracias, gracias. Chau, Después chau. al que le pido ayuda con eso en el chat a Darcy. Chau, chau. Chao, Creo que es chao. Antonio Curi Breña, puede ser, ¿eh?
Gracias. Gracias, chau, chau. Buen dato. Chao. Chau, chau. Chao. Ok, bye. Gracias, Marcos. Nos vemos. Chao. Dejar de grabar.